Bueno, y como les decía en titulares, se han tensionado las relaciones entre las dos Coreas, la del norte y la del sur. Todo esto porque hoy se anunció un nuevo ensayo balístico por parte del régimen de Kim Jong-un. Serían 2 proyectiles que se lanzaron al mar de Japón y luego Corea del Sur también disparó un misil desde un submarino, un hecho inédito y que ha elevado la tensión entre ambas naciones cuando creíamos que ya venía aires de paz. Bueno, queremos conversar sobre lo que está sucediendo ahí en la península coreana y para eso tomamos contacto con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros aquí en Mundo Plus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre cuando hay estas demostraciones de fuerza, ¿no? Estos misiles que se lanzan, declaraciones también un poco acaloradas de lado y lado, vienen justamente momentos de congelamiento, cuando no ha pasado mucho, para querer llamar la atención, ¿no?, del otro. Sin embargo, también en este caso han aparecido nuevos misiles, ha aparecido nuevamente esta tensión que se hace mucho más pública y cuando un Estados Unidos no ha sido relevante quizás en estas últimas semanas en el proceso de conversaciones, de negociaciones, está más preocupado quizás del caso de Afganistán. ¿Cómo analizas tú este momento, esta nueva escalada de tensión que se está viviendo entre las Coreas? Bueno, efectivamente lo que hemos visto es un conjunto de episodios que están aumentando la tensión en la península. Hace algunos días vimos la prueba del primer misil crucero norcoreano, ¿verdad? Hoy día vimos pruebas con misiles balísticos y una respuesta, por así llamarlo, de parte de Corea del Sur que se estrena con misiles balísticos lanzados desde submarinos, lo que lo convierte en el 7º país del mundo que tiene este tipo de tecnología militar. Estas son señales, son demostraciones de fuerza que hay que entender en un contexto en el que lo que hemos visto es que desde 2019 todos los esfuerzos por reanudar las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, por llegar a algún tipo de acuerdo que permita levantar parcialmente las sanciones que pesan sobre Norcorea producto de su programa nuclear y de misiles balísticos, no han avanzado nada. Y eso ha ido generando un alto nivel de frustración en el gobierno de Kim Jong-un. Y claramente este tipo de medidas son una muestra de su descontento. Y con eso podríamos decir que intenta generar presión sobre Corea del Sur y sobre todo sobre Estados Unidos. Alberto, también ha acontecido durante el día de hoy, ha hablado la hermana de Kim Jong-un, que cada vez ha tenido un rol más protagónico dentro del régimen norcoreano. Ella envió un comunicado que salió en la prensa norcoreana diciendo que si Corea del Sur sigue teniendo estas provocaciones o llamando a Corea del Norte que está haciendo provocaciones por el lanzamiento y pruebas de misiles, derechamente se van a cortar las relaciones diplomáticas. ¿Estamos nuevamente llegando a ese punto? ¿Tú ves posible de que ambos países terminen aquí quizás una relación diplomática, que se vuelvan a cortar las comunicaciones, que queden nuevamente separados, haciendo afrontar o generar un ambiente mucho más complicado dentro de estos países? ¿O crees que es netamente coyuntural y nuevamente van a restablecer las relaciones? Me parece que las declaraciones de la hermana de Kim básicamente están en la línea de lo que hemos visto durante años de lo que es la retórica norcoreana, es decir, palabras bastante duras, declaraciones muy encendidas, pero no hay que perder de vista el costo de eso. En ese sentido, para Norcorea, la relación con Corea del Sur siempre es importante, pasa por altos y bajos. Y lo que hemos visto ciertamente es un enfriamiento de esa relación. Si nosotros regresamos a 2017, año en el que Norcorea tuvo una serie de pruebas con misiles balísticos y en donde además hizo su último ensayo nuclear, bueno, la situación escaló muchísimo, incluso se llegó a hablar de que podía haber una guerra abierta entre Estados Unidos y Corea. Lo cierto es que Kim Yo-jong, la hermana de Kim, se ha caracterizado por muchas veces decir lo que su hermano no dice. Claro. Carga ella con el peso de estas declaraciones más duras, sobre todo hacia el gobierno surcoreano. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018 en Corea del Sur, ella fue quien lideró la delegación norcoreana en estos eventos deportivos. Por lo tanto, ella ha tenido un contacto directo con las autoridades surcoreanas, estamos hablando del presidente Moon Jae-in, y más allá de las palabras, yo las interpreto como un gesto que busca remecer, si tú quieres, al gobierno surcoreano para que a su vez genere algún tipo de presión sobre Washington.
que, Sí. como tú bien decías, desde que llegó el presidente Biden a la Casa Blanca, lo cierto es que el tema norcoreano no ha estado dentro de sus prioridades. Hemos visto el tema de Afganistán, sobre todo el tema de China y Rusia, pero específicamente el tema norcoreano no. Y eso sin duda que a Kim le preocupa, porque lo que él quiere es Sí. evidentemente reanudar esos contactos. Sí, Alberto, para volver al tema de la hermana, claro, ella está jugando un rol casi como de canciller o representante de alto nivel, tomando muchas declaraciones y cada vez que hay controversia en Corea del Sur, ella ha tomado la palabra, por lo menos a través de estos comunicados. Te quería consultar por lo último que tú estabas analizando ahí el tema de Estados Unidos, porque no se entiende también esta relación entre Corea del Norte y Corea del Sur hoy en día sin la primera potencia del mundo. Como tú bien decías, con Joe Biden prácticamente han sido nulos los esfuerzos de generar nuevas conversaciones, nuevos diálogos para ir en busca de la desnuclearización de la península coreana, algo distinto a lo que intentó hacer Donald Trump, que incluso se reunió en algunas ocasiones con el líder norcoreano Kim Jong-un. ¿Ves tú en el gobierno de Joe Biden la posibilidad de seguir intentando buscar soluciones, diálogos más pacíficos con Corea del Norte, o en el contexto que vivimos de la crisis climática, de la pandemia, de todos los conflictos que también está teniendo Estados Unidos a nivel internacional, ves como un tema que quizás va a quedar relegado dentro de su administración? Lo cierto es que Estados Unidos siempre ha tenido un ojo puesto, por decirlo de alguna manera, sobre Corea del Norte. Hay un enviado especial que ha estado reuniéndose con diferentes actores en la zona. De hecho, hoy estaba en Corea del Sur Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, mientras se producía este intercambio, estas pruebas con misiles. Lo cierto es que para reanudar estas conversaciones se necesitan los cuatro actores históricos. Ambas Coreas, Estados Unidos y China. China está muy interesada en que Norcorea avance en este proceso como una manera de bajar la tensión y sobre todo la injerencia que pueda tener Estados Unidos en la zona. No hay que olvidar que desde 2017 opera en territorio surcoreano un escudo antimisiles que Estados Unidos entregó y que tiene una capacidad de monitoreo con radares que incluso llegan al territorio chino. Por lo tanto, ese tipo de situaciones a Beijing le incomoda y por eso estaría a favor de avanzar o reanudar estas negociaciones. El punto es que ninguna negociación podría avanzar sin un compromiso real de parte de Norcorea de desescalar su programa nuclear y de misiles balísticos. Efectivamente, durante el gobierno de Donald Trump, él se reunió en 3 oportunidades con Kim. Sin embargo, fueron reuniones más bien mediáticas, no hubo grandes acuerdos y en la reunión en febrero de 2019 en Hanoi, recordemos que Trump y la delegación estadounidense abandonaron la reunión dado que no llegaron a un acuerdo con Norcorea respecto de los compromisos de Kim respecto del programa nuclear que permitiesen levantar parcialmente las sanciones que pesan sobre este país. Alberto, por último, muy brevemente, nos queda poquito tiempo, sé que es difícil, pero consultar también por el tema de la figura de Kim Jong-un, que llegó como un líder bastante inexperto debido a su edad, pero que fue ganando posicionamiento y hoy quizás lo más que se habla, incluso más que el tema de los misiles, es por también su estado de salud, su figura que ha disminuido de peso, que para algunos eso también es señal, y él mismo públicamente ha reconocido errores dentro de la pandemia, el manejo de la vida, de la hambruna, de la economía, también ha manifestado ciertas situaciones problemáticas, porque justamente esta emergencia sanitaria también ha imposibilitado más bien que haya un negocio mucho más fluido con los países de afuera, particularmente con China. ¿Cómo ves tú si se ha ido fortaleciendo, cómo ha ido evolucionando la imagen del líder norcoreano? Sin duda que Kim ha ido construyendo una imagen propia, inspirado en muchos aspectos en su abuelo, y sobre todo ha buscado demostrar ser un líder fuerte, un líder cercano, también lo hemos visto en muchas actividades públicas, buscando cercanía con los ciudadanos norcoreanos, pero lo cierto es que Kim enfrenta una serie de desafíos. En diciembre de este año se van a cumplir 10 años desde que él llegó al poder tras la muerte de su padre. Y en este minuto enfrenta una situación que desde Occidente resulta bastante opaca, que es cuál es el alcance de la pandemia dentro de Norcorea. Él ha dicho que hay, digamos, contagio cero, lo cual es bastante difícil de creer. Lo que sí es cierto es que él desde 2020 cerró todas sus fronteras, incluyendo la frontera con China, lo que inevitablemente ha afectado el intercambio comercial.
no hay que perder de vista que Norcorea exporta el 80% de sus productos a China y a su vez recibe una cantidad similar desde este país. Por lo tanto, el cierre de fronteras sin duda que ha afectado eso. Sí. Y si a eso le sumamos las versiones que dicen que Norcorea está sufriendo graves problemas producto de lluvias torrenciales, tifones y que han afectado su producción de alimentos, Norcorea podría estar enfrentando una eventual hambruna en alguna escala similar a la que se vivió en la década, a fines de la década de los 90. Entonces, claramente Kim busca reforzar su imagen muchas veces a través de este tipo de acciones, pruebas de misiles, declaraciones de alto calibre, pero también necesita ir preparando a su población frente a situaciones que podrían llevarlo a tomar medidas muy difíciles e impopulares. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema que muchas veces puede ser lejano, pero a nivel internacional, a nivel geopolítico afecta mucho y está finalmente ahí en tribuna del mundo. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo, que estés bien. Bueno, llegó el momento de hacer una pequeña pausa aquí en Mundo Plus, pero